We're gonna take our time, slow down and design. Yeah. Bueno, como no había tenido la oportunidad de hacerlo, quiero hacerles llegar a cada uno de ustedes un abrazo grande y darles la bienvenida. Yo quisiera que los permacultores y las permacultoras cubanas que están aquí, que se paren porque hay un grupo grande. Porque yo les voy a hablar de algunas cosas, ya siéntense. Yo les voy a hablar de algunas cosas, pero los protagonistas principales de esta historia que les voy a contar son precisamente ellos. Y entonces quería que los conocieran. Van a tener también la oportunidad allá en la Convergencia de ver a un grupo muy grande también, más grande que el que está aquí, y de permacultores y permacultoras de todo el país. O sea, de diferentes experiencias, diferentes realidades, pero con una ética común. Entonces, voy a retomar quizás un poquito de donde habló Roberto en relación con la crisis, o sea, la crisis que tuvimos en el año 90, que fue una crisis donde hubo que buscar la posibilidad de sobrevivir, o sea, en esos términos. Y en esos términos, el gobierno cubano, las instituciones, las comunidades, las organizaciones no gubernamentales, o sea, toda la sociedad civil, se puso en función de buscar diferentes alternativas, diferentes caminos, diferentes vías para poder paliar de alguna manera esa crisis. Y en ese momento fue que entró la permacultura, un poquito después, o sea, en el año 94. Pero también entró, y prácticamente en el año 94, o sea, fue como que tuvimos ahí 4 años de ensayo, pudiéramos decir, 4 años de ensayo, que entró también la agroecología. Y quiero hablar de estos dos términos porque en realidad no fue solo la permacultura. La agroecología entró, y la agroecología hoy ya había un trabajo de agricultura orgánica previo, no muy grande, pero había un trabajo de agricultura orgánica, habían algunas cosas que ya venían caminando, pero la cuestión de la agroecología entró con mucha fuerza, sobre todo en el sector campesino. Y el sector campesino, de manera individual, o sea, que es la propiedad privada de la tierra, y de manera socializada en cooperativa, ocupa alrededor del 30% de la tierra agrícola del país y produce el 70% de lo que se produce en el país. Entonces, tener esa fuerza trabajando en la línea de la agroecología también es muy valioso. Y les digo esto porque es cierto que fue una crisis terrible, una crisis muy fuerte, pero fue también una oportunidad. Una oportunidad de comenzar a trabajar en una agricultura más compatible para la vida. Pudiéramos decir que la que traíamos desde hacía siglos. O sea, no desde hace 50 años, sino desde hacía siglos. Entonces, ¿y por qué es importante? O sea, en el término de las alianzas. O sea, no ver solo la permacultura como la permacultura, sino lo que está pasando hoy, lo que viene pasando ya hace unos años, en que la permacultura se ha integrado con ese movimiento agroecológico también, y de alguna manera ya ellos que habían avanzado en los términos de la agroecología están ampliando de manera más integral todo eso
todo lo que se relaciona con su hábitat, con su asentamiento. Digo esto porque me parecía que era importante, porque cuando hablábamos también, Liliana hablaba al principio, tenemos más de 1.200 personas graduadas en cursos de introducción y diseño de permacultura, pero somos 11.200.000 habitantes. O sea, no podemos perder de vista eso. O sea, la población es una población grande. Somos un país pequeño, pero una población grande. Entonces, dentro de esas alternativas para la crisis, se desarrolló el movimiento de agricultura urbana. O sea, porque había que producir alimentos de cualquier manera. Había que producir alimentos sin tener que traerlos del campo, porque no había combustible. O sea, de 13 toneladas anuales, de 13 millones de toneladas, bajó a 3 en ese momento. O sea, no había cómo traer los alimentos desde las partes más distantes. Y esa agricultura urbana que comenzó de manera espontánea, ya en el 94 se institucionaliza, se estructura todo un control, todo un apoyo desde las instituciones de gobierno y hoy por hoy está presente en todas las ciudades del país. O sea, eso da una imagen también de ciudad diferente. O sea, hablando de lo urbano. Ubíquense en Cuba, chiquitito, no en Brasil. O sea, hay un movimiento de agricultura urbana donde hay más de 300.000 personas involucradas en todo el país, más de 50.000 hectáreas, en diferentes modalidades se presenta esa agricultura urbana y indudablemente hay una disposición más alta de alimentos sanos, porque no tienen agroquímicos, hay empleo, se estima que el 12%, el 75% de los productos frescos que se consumen en la ciudad proviene de la agricultura urbana, tiene formas propias de comercialización, o sea, donde mismo se produce, se comercializa, y hay unas nuevas relaciones entre el productor y el consumidor. A tal punto se ha desarrollado la agricultura urbana, al margen de retos que también tiene, o sea, está insertada como una función urbana dentro de los planes de ordenamiento territorial. O sea, el plan director de la ciudad o de las ciudades contempla esta agricultura urbana. Y eso es muy importante. Lo que pasa es que tiene una debilidad. Está considerada permanente en la periferia de la ciudad y temporal dentro de la trama urbana. O sea, quiere decir que tiene riesgo. Tiene riesgo porque tiene una temporalidad. Porque también la ciudad entonces necesita vivienda. La vivienda es otro problema que tenemos. Y entonces hay que construir viviendas, hay que construir... Entonces, ¿en qué lugares? En esos espacios precisamente más grandes donde se ha desarrollado una modalidad de la agricultura urbana. No quiere decir que vaya a desaparecer, pero es un riesgo. Y en todo ese movimiento también de agricultura urbana se inserta la Fundación Antonio Núñez Jiménez en el año 94. Ya se decía que con la colaboración de permacultores y permacultoras de instituciones australianas, siempre estamos agradeciendo a los australianos y las australianas que nos han apoyado tanto durante sobre todo esos primeros años. Y la intención era esa inserción dentro de la agricultura urbana, pero ya en espacios más pequeñitos, enseñar a producir de la manera más ecológica posible. Esa fue la intención inicial. Y así estuvimos varios años, creo que fue siempre la prioridad, en un proceso también donde nosotros estábamos, o sea, cuando digo nosotros, o sea, el equipo de la fundación, los permacultores y las permacultoras que ya estaban ahí, o sea, también tuvimos un proceso de aprendizaje, un proceso de maduración en el que todavía seguimos. O sea, no podemos pensar
que ya tenemos el conocimiento total, o sea, al contrario, hemos aprendido muchísimo aquí en estos días, escuchándolos a ustedes. Ahora, ya hubo un momento, ya yo diría que en el año 99, 98, 99, 2000, donde se trascendió esa cuestión de que la prioridad, o sea, que la cuestión era producir en pequeños espacios, sino que ya estábamos en condiciones de abarcar muchos más aspectos de los que estábamos viendo, o sea, con la permacultura. Y decíamos, bueno, nosotros queremos establecer sistemas que sean permanentes, o sea, los sistemas permanentes son los sistemas más familiares, los sistemas más comunitarios, los sistemas que no se pueden afectar en un momento determinado por otras demandas que pueda tener la ciudad. Entonces, esa era una prioridad. Queremos que sean además sistemas, o sea, queremos de conjunto, evaluamos que fueran sistemas sostenibles. O sea, no era hacer cualquier agricultura, no era hacer cualquier cosa de la que estábamos proponiéndonos en esos sistemas, sino que fueran sostenibles. O sea, que se sostuvieran, que resistieran, que aguantaran. Todos son sinónimos, pero bueno, están ahí. Y que dieran beneficios sociales, económicos y ecológicos al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo lograr eso? Porque ahora lo podemos hablar aquí, podemos conversar de muchas cosas, podemos intercambiar sobre tecnologías apropiadas, pero ¿cómo hacer eso en la cotidianidad? O sea, ¿cómo lograr eso en el hacer de las personas todos los días? En el hacer de las personas para ir transformando su hábitat, pero además para ir transformando su ambiente, no solamente el espacio donde reside su sistema, sino todo lo que le rodea. Y ese era un gran reto, sigue siendo un gran reto. Y eso de la cotidianidad, quiero que lo vean así durante todo el tiempo de la presentación. Todas las fotos que están ahí son fotos de sistemas de permacultura. Son fotos de los permacultores y de las permacultoras y de las actividades que se han hecho. Entonces, otra de las cuestiones que nos plantea la permacultura era crear relaciones. ¿Quién crea esas relaciones? Son las personas las que crean esas relaciones entre las plantas, los animales, el agua, la energía, las construcciones, las comunicaciones. Pero evidentemente las relaciones que hemos establecido no son muy buenas, porque las que hemos establecido están acabando con el planeta, o sea, así de manera sencilla, ¿no? Entonces son otras relaciones las que tenemos que establecer. Y eso requiere de un proceso de aprendizaje, de todos y de todas. O sea, ¿cómo aprendemos en esta historia a tener esas nuevas relaciones? ¿Cómo construimos esas nuevas relaciones? ¿Cómo construimos esas nuevas relaciones desde nuestra realidad? ¿Cómo, por ejemplo, rescatamos cuestiones que están en nuestra cultura que habían desaparecido? Carmita decía el bar en tierra. Es que tiene un diseño bioclimático ese bar en tierra. Es una cosa antigua, muy antigua, pero no lo tumba un huracán. Sin embargo, no hemos sido capaces de construir ni una sola casa con ese diseño, sabiendo que no lo tumba un huracán. Entonces, ¿cómo buscamos ahí en toda esa cultura, que me imagino que también ha pasado en muchos otros lugares, que se ha perdido? Tenemos que rescatarlo, pero tenemos que al mismo tiempo ir desarrollando una nueva cultura. Hay que darle un golpecito. ¿Cómo lo vemos entonces? ¿Cómo lo hemos visto? Como un proceso progresivo
de cambios en el hacer de cada uno de nosotros, de cambios en la forma de pensar, de cambios en la forma de relacionarnos y de cambios hasta en la forma de soñar. Entonces, por eso estamos hablando en el tiempo. Y ahí están las personas, de manera individual, está la familia de manera individual y está la comunidad. Porque pueden haber muchas leyes relacionadas con el medio ambiente, muchas regulaciones, muchas resoluciones, pero ¿dónde tiene que estar el cambio? En nosotros. ¿Cómo cambiamos, cómo producimos un cambio que se mueva precisamente desde el hábitat para arriba, por decirlo de alguna manera? ¿Y quién se acercó a la permacultura? ¿Quién empezó a acercarse? ¿Quién empezó a acercarse mucho más? Porque ya se habían acercado. Yo diría que más que acercarse a la gente, nosotros nos acercamos a la gente primero. Después entonces la gente empezó a acercarse a nosotros. Creo que eso fue un momento muy lindo. Gente sensible, dispuesta a tener una mejor relación con su hábitat, a ser mejores personas y también a multiplicar esos conocimientos. Esa es la gente que se ha ido integrando al movimiento de permacultura. O sea, con esas características, con las características de ustedes que están aquí, si no, no estuviéramos haciendo esta convergencia. Y eso tiene que ver con la ética de la permacultura. Entonces, en los asentamientos humanos rurales, ustedes van a ver, los que sigan en el tour, van a tener la oportunidad de ver esas transformaciones. Ese es un mismo sistema de permacultura campesino. O sea, en el 2004 y en el 2010 hay una transformación muy fuerte en ese sistema de permacultura y como ese hay varios en el país. O sea, más en el sector rural. Porque nosotros lo que hemos hecho ha sido sembrar caña durante siglos, producir azúcar, vender azúcar, para entre otras cosas comprar comida. Y hoy por hoy todavía importamos el 70% de los alimentos que se consumen. O sea, por eso el término, nos gusta más el término de soberanía que de seguridad alimentaria. Porque seguridad alimentaria, de alguna manera, el gobierno cubano ha trabajado en eso. Asegurar alimentos básicos. Pero a una dependencia muy grande. Entonces, esa cultura del monocultivo y de la agroexportación no se borra en unos años. Está ahí, está presente todo el tiempo. Y sobre todo porque tenemos retos también. Retos en la prioridad productiva y económica a corto plazo. O sea, los campesinos tienen una prioridad. O sea, cómo transforman su sistema, cómo establecen un sistema de permacultura, cuando por otro lado también tienen la prioridad de producir a corto plazo, porque necesitamos producir alimento. Porque inclusive todavía el alimento que se dispone para la población, que se comercializa en los mercados, tiene unos precios altos para nosotros. Entonces, esos son retos que los campesinos, por ejemplo, o los permacultores que tienen sistemas más grandes, sistemas más rurales, tienen que asumir y combinar dentro de ese diseño que puedan estar haciendo de su sistema. Y en lo urbano hay una realidad. El 75% de la población vive en zonas urbanas. 75%. Si estamos hablando de la cotidianidad, si estamos hablando de un cambio cultural, si estamos hablando de un cambio de hacer las cosas en una nueva filosofía de vida, las ciudades tienen un peso muy, muy importante en nuestra realidad. Tiene retos los sistemas de permacultura en lo urbano,
Tienen retos porque son sistemas construidos ya. Y después voy a hablar de una cosa que Damián preguntó ayer, que me quedé pensando. Tiene retos el hecho de que son sistemas ya construidos. No solo para hablar del tema agrícola, de la autosuficiencia alimentaria, hasta donde pueda llegar, sino de otros aspectos, como los que hablaba Francis, de los aspectos de la energía, por ejemplo, o de la construcción bioclimática. O sea, ¿de qué estamos hablando? El 75% de la población vive en zonas urbanas. Y esos son retos. Tiene retos del tamaño. Aunque Camita defiende que la zona 5 puede estar en esos sistemas, por muy pequeño que sea. Ella lo defiende y lo ha defendido siempre. Y tiene también el reto de la cultura, de una cultura de lo urbano, donde a mí hay que traérmelo todo. O sea, la ciudad, el ciudadano espera que todo llegue a la ciudad. Las ciudades son totalmente insostenibles. Sé cómo hacerlas un poquito menos insostenibles. Entonces, de alguna manera, eso es en lo que hemos ido evolucionando. Imagínense, esos son sistemas urbanos. Primero estaban como aislados, primero eran pocos y después han ido creciendo con el mismo trabajo de la promoción, con el mismo trabajo de la facilitación. Pero también ya están conectados, no están aislados. No podemos pensar en hacer una permacultura aislada, donde tengamos muy buen ejemplo en un lugar. Bueno, eso es importantísimo, porque es referente. Es un lugar donde se puede ir expandiendo para que otras personas lo hagan. Pero también tenemos que pensarlo en la cotidianidad. La cotidianidad no es ir a un lugar a prepararnos. La cotidianidad para nosotros es el día a día. Y día a día Sánchez, que está allí, tiene su sistema preparado para que todo el que pase por allí entre y él le pueda explicar qué es lo que él ha hecho y por qué lo ha hecho. Eso es lo que de alguna manera multiplica lo que estamos haciendo. Pero también sabemos a dónde queremos llegar. Queremos llegar a esto. Queremos llegar a que la ciudad, ese asentamiento, se convierta en la zona 0 o en la zona 1. Ahí esté la zona 0, la zona 1 sea la ciudad. La zona 2 y 3 sea la periferia inmediata de la ciudad. Y el resto sean las zonas 4 y 5, con sistemas rurales insertados. Pero, ¿cómo vamos a restaurar el planeta? Vamos a pensar en restaurar, a pesar de todas las catástrofes de que estamos hablando, por lo menos para no ser cómplices de lo que está ocurriendo. ¿Cómo vamos a restaurarlo? O sea, tenemos que crear esa naturaleza también en esa periferia, donde las personas tengan una relación directa con la naturaleza. Ahora, ¿cuáles han sido las prioridades? La prioridad ha sido la gente. Para nosotros no hay permacultura que no sea una permacultura social. Es social por sobre todas las cosas. Porque es la gente la que tenemos, somos nosotros los que tenemos que cambiar esa realidad. De alguna manera. De manera individual, de manera colectiva, integrada, intercambiada. Y entonces, esa es la prioridad. Sigue siendo una prioridad y lo va a seguir siendo siempre, alcanzar la mayor autosuficiencia posible de alimentos sanos, diversos. Tenemos que cambiar también hábitos de alimentación, utilizando menos área y energía. Esa es una proyección importante para el diseño de cualquiera de los sistemas donde las personas comienzan a diseñar. Utilizando para eso todos los espacios posibles, todos que tenga ese sistema, incluyendo los techos y las terrazas. Estamos hablando de sistemas urbanos, de permacultura.
y se ha potenciado mucho. El uso de techos y terrazas con investigación también, porque también tenemos un deterioro de las construcciones y lo que no queremos es que la gente haga agricultura en el techo y después se les caiga la casa, porque ya entonces la permacultura es un problema. Donde se obtengan beneficios económicos, pero beneficios económicos no solo por la comercialización, beneficios económicos también por el ahorro, porque las personas que producen en esos sistemas no tienen que comprar esas cosas que producen y eso les genera un ingreso. No es el ingreso de la comercialización, es el ingreso del ahorro. Otra de las prioridades es la reforestación. Tenemos que reforestar muchísimo este país, diversificadamente. Tenemos que recuperar suelo. De 6 millones de hectáreas de suelos agrícolas, 5 millones están degradados por el monocultivo. O sea, eso tiene que ser una prioridad para nosotros, y lo es. Proteger los ríos, porque también tenemos nuestras aguas superficiales contaminadas por toda la agricultura que se ha hecho, entre otras cosas. Esos son sistemas más rurales. Otra prioridad es tener a la naturaleza como patrón. Siempre decimos, bueno, si los bosques son tan productivos, o los manglares son tan productivos, ¿por qué sembramos de una sola cosa? O sea, así de sencillo. Yo creo que a veces complicamos mucho las terminologías y los conceptos para no entendernos ni nosotros mismos. Esos son fincas de permacultura en diferentes lugares del país. Utilizar recursos y desechos locales es una prioridad también del movimiento de permacultura. ¿Por qué es una prioridad? Porque tenemos que ser independientes, porque además vivimos en una isla rodeada además por todas partes, porque tienen que llegar barcos y aviones con las cosas. Y cuando falta algo, nos quedamos así. O sea, ¿cómo hacemos? Entonces tenemos que ser lo más independientes posible. Primero que todo por eso. No solo porque en el sistema no puede haber desecho, pensando en el sistema de la persona o pensando en la comunidad, sino pensando en la independencia. Y ahí entra también modificar conceptos de pobreza y de riqueza, porque toda esa búsqueda del uso de los recursos locales, de ese potencial que está ahí, y de los desechos, esa búsqueda y el desarrollo de la creatividad individual de los permacultores ha hecho que hayan cosas que parezcan que, bueno, para algunas personas puede parecer que son feas, para algunas personas, pero son útiles, son efectivas, son las que necesitamos. Entonces, ¿qué? ¿Somos más pobres porque tenemos esas cosas? ¿Somos más pobres porque usamos la tracción animal a un tractor? Esos paradigmas, esos indicadores también tienen que cambiar si queremos hacer otro planeta, si queremos vivir de otra manera. Creo que no me fui, ¿no? ¿Ya? Involucrar cada vez más a la comunidad en acciones concretas. No solo en cuestiones que son importantes también relacionadas con aspectos teóricos, o sea, de que tenemos que ser mejores, sino cómo tenemos que ser mejores. Tenemos que ser mejores porque separamos los desechos orgánicos de los inorgánicos, porque los ponemos en un lugar. Si yo, por ejemplo, no los utilizo, pero los estoy poniendo en un sistema de permacultura para que se mejoren los suelos de ese sistema y haya una mayor disposición de alimento que me va a llegar a mí también. O sea, eso es una prioridad.
acciones concretas con la comunidad. Esa es una prioridad que tenemos en el trabajo. Reducir los gastos energéticos y potenciar el uso de tecnologías apropiadas. Bueno, a eso me refería también hace un momentico. Usar las tecnologías que son apropiadas para nosotros. Los biodigestores son apropiados. O sea, los molinos de viento son apropiados, los secadores solares, los calentadores solares. A veces son increíbles la creatividad que se desarrolla y lo que uno ve, pero funcionan y funcionan muy bien. Y no hay que gastar petróleo para eso. Entonces, eso estamos buscando. Bueno, reducir los gastos energéticos. Nosotros pensamos mucho en los animales. Pensamos mucho en el caballo, que se utiliza en muchas de las ciudades. Los que van a ir a Santi Espíritu lo van a ver para la transportación. ¿Y qué necesita un caballito para moverse? Hierba, agua y cariño. No necesita otra cosa. Y ahí se mueve la gente. Y se mueve la carga. Claro, hay que cuidarlo. Las construcciones ecológicas. Si estamos haciendo, Damián, ¿no? ¿Cómo te llamas? Alemán. David. Le cambié el nombre. David, si hacemos construcciones ecológicas, estamos haciéndolas. Construcciones ecológicas con nuestros materiales, con los materiales locales. Eso es lo primero. ¿Con qué materiales estamos haciendo nuestras construcciones ecológicas? Bueno, el guano para nosotros es importante. No sé cómo la traductora va a traducir. El guano es importante. O sea, la tabla de palma es importante. O sea, hay construcciones que pueden ser con un diseño además apropiado. Y se están haciendo. Es de las últimas cosas, pero es una prioridad ya hoy por hoy. Pero ¿cómo transformamos el sistema en lo urbano? ¿Cómo hacemos que disminuya el gasto de energía en lo urbano, en un sistema urbano? Como si cada vez la gente cuando construye quiere gastar menos recursos. Entonces hace las casitas cada vez con el puntal más bajo. No circula el aire. O con las ventanas más pequeñas. O con las puertas más pequeñas. Entonces, ¿qué están haciendo los permacultores y las permacultoras? Están rediseñando sus construcciones. Están tumbando paredes, abriendo ventanas, estableciendo agricultura en techo para disminuir los grados de temperatura. Eso nos hace necesitar menos iluminación y menos ventilación. Entonces, es el 75% de la población la que vive en zonas urbanas. O sea, si logramos disminuir eso, si logramos disminuir ese gasto de energía, es un logro muy importante. Y no es solo hacer las construcciones, o sea, las podemos hacer. De hecho, van a haber matanzas. Matanzas es un proyecto muy interesante, un proyecto donde hay un patrimonio cavernario abajo, un patrimonio nacional, y arriba se está trabajando para proteger ese sistema cavernario, se está trabajando con permacultura y se está creando un centro allí comunitario de permacultura. Y por supuesto, como no había nada, ya se sembraron 6 hectáreas de árboles, todos esos árboles han crecido, por suerte, a pesar de las sequías que tuvimos, pero bueno, llovió después, y se están haciendo construcciones ecológicas que las van a ver. Pero hay una prioridad en lo urbano. Bueno, en el tema del manejo ecológico del agua tuvimos a Ron. Ron, no sé si está por aquí. Ron Suárez. Ron vino a ayudarnos, o sea, desde México. Decíamos, bueno, queremos trabajar más en el tema del agua. Una de las permacultoras fue a México y dijo, de México no me voy si no me regalan una taza ecológica seca. Y la trajo.
La trajo y la montó y por ahí empezamos. Y hoy por hoy hay muchísimos sanitarios ecológicos secos funcionando en los sistemas de permacultura, en los filtros de aguas grises, la captación de agua de lluvia. Esa es otra de las cosas que estaba en nuestra cultura. O sea, la casa colonial tenía el sistema de captación de agua de lluvia y el aljibe. Y sencillamente desapareció. El desarrollo hizo desaparecer esas cosas. Entonces hay que rescatarlo. Pero está ahí en nuestra cultura. Bueno, como estamos en un proceso de aprendizaje y de cambio, siempre hablamos de que hay que diseñar y rediseñar. Lo tenemos que hacer porque van cambiando, inclusive se va transformando la comunidad. Roger decía, yo tuve que rediseñar mi sistema, Roger que está por ahí, porque los cocheros de los caballos llevaban al basurero las excretas de los caballos. Y él decía, pero yo necesito esas excretas para mi suelo. Y entonces hubo un momento que tuvo que rediseñar su sistema para tener un espacio para que los cocheros pudieran depositar esas excretas sin que él estuviera allí. O sea, tampoco les podía crear un problema. ¿Es así, Roger? O sea, no era crearles un problema, sino al contrario, facilitarles eso. Y entonces una prioridad es que todos los que estamos en este movimiento y los que facilitamos este movimiento, porque somos facilitadores de este movimiento, como decía Robin ayer, o sea, apoyemos en ese diseño y rediseño que ya no es individual, es un trabajo colectivo. Y creo que eso es lindísimo también. Es lindísimo que cuando alguien se plantea que quiere diseñar su sistema, invite a otros permacultores a hacerlo, y permacultoras. O sea, es como esto cada vez es más de todo y no es solo mío. Bueno, ahí hay algunas cosas de diseño en la parte agrícola. Otra prioridad, no sé cómo andan ustedes en sus países, pero aquí tenemos que trabajar en el tema de hombres y mujeres, mujeres y hombres, en esas relaciones que muchas veces hay que cambiar, porque los hombres tienen una expectativa o unos intereses y las mujeres tienen otros. ¿Y cómo hacer conciliar eso? O porque hay violencia. Y entonces, ¿cómo vamos a ser mejores personas? ¿Cómo vamos a cuidar a las personas y cuidar al planeta? Si dentro de nosotros no cambiamos como hombres y no cambiamos como mujeres en toda una serie de aspectos. Tenemos que cambiar y ser más solidarios entre nosotros. ¿Cómo una mujer en la permacultura no va a poder trabajar en el sistema porque no tiene tiempo? Cuando es una familia. ¿Cómo puede haber violencia de palabras? ¿Cómo puede haber discriminación de hombres y mujeres, de hombres y hombres, de mujeres y mujeres? O sea, esas son cuestiones que son también una prioridad en el trabajo que venimos desarrollando y que nos ha dado muchos resultados. Fíjense, ahí hay un letrero que dice: los permacultores estamos en contra de la violencia de género. Pero me gustaría, Robert, me gustaría que Sánchez dijera, porque creamos también algo que decía que, ¿cómo era la violencia? Como dice, nunca es una oportunidad. Ajá, la violencia nunca es una oportunidad. O sea, aplicando esos principios de permacultura. Bueno, otra prioridad es trabajar con los jóvenes y con los niños. Están dentro de la familia. O sea, es cierto, están dentro de la familia.
Entonces, si están dentro de la familia, tenemos que trabajar con esos jóvenes y con esos niños dentro de la familia. Podemos ir a las escuelas, podemos trabajar con los niños del barrio, de la cuadra, de la comunidad, pero los primeros que tenemos que transformar son los nuestros hijos, nuestros nietos. Como esa parejita que ya este es un permacultor miniatura. Promocionar y multiplicar. Multiplicar mucho. Y multiplicar a través de a qué punto ya hemos llegado. Nosotros no estamos haciendo cursos de introducción a la permacultura. Eso lo hacen los grupos. Los grupos están trabajando, cada permacultor está trabajando a su vez con X personas con las que está promocionando la permacultura. Lo está preparando, está comenzando a transformar su sistema. Y ahí, después, entonces se hace el curso de diseño. Y lo que tenemos es mucho intercambio. Tenemos muchos intercambios todo el tiempo. Para que la gente vea, que se muevan de un lado a otro del país, que vean lo que se está haciendo. Bueno, esos son, miren, ejemplos de actividades en diferentes lugares, donde nos divertimos mucho, disfrutamos mucho, hacemos nuevos amigos y nuevas amigas. Están todos ahí. Intercambiamos prácticas, problemas, soluciones. Intercambiamos sueños también. La convergencia esta fue un sueño. Hicimos 2 convergencias nacionales de permacultura. Este año hicimos la segunda convergencia nacional de permacultura. Y había representación de todos los permacultores del país, de todos los grupos. Para nosotros las convergencias nacionales son importantes, son muy importantes. Entonces, ese es un espacio como este, donde nos encontramos. ¿Qué tenemos hoy? Con todas esas prioridades en las que vamos a seguir trabajando. Tenemos un movimiento de permacultura en el país. Existe un movimiento de permacultura con 24 grupos comunitarios, que a su vez están creciendo. Esos 24 grupos comunitarios están en el este, en el occidente, en el oriente y en el centro del país. O sea, empezamos por La Habana, pero ya estamos en todos los lugares. Nunca decimos estamos en el norte o en el sur, porque en realidad no tenemos norte y sur. Tenemos nada más que este, oeste y centro. Somos larguitos así. Entonces, con una integración muy grande con otras organizaciones. Yo les hablaba de los campesinos, de la Asociación de Campesinos, pero también, por ejemplo, del Consejo de Iglesias de Cuba. Consejo de Iglesias de Cuba tiene un programa de desarrollo sostenible. Ellos también se han planteado cuidar la creación, protegerla. Y están asumiendo la permacultura también. Y están presentes en todas partes. Entonces hemos creado muchísimas alianzas. Hay apoyo de los gobiernos locales, sobre todo de los gobiernos locales y de otras organizaciones. ¿Cuál es el objetivo principal? Que cada persona, cada familia se convierta en protagonista de cambio. Que beneficie primero a la familia, después a la localidad, al país y al planeta. Ese es el trabajo que hemos desarrollado y queremos compartir.
Thank you very much for the privilegium to take the question, and thank you for the very important examples you shown in your presentation. My question. I live in Havana Centro, and I have time to visit some parts of Centro, and I do not find permaculture integration and permaculture designs in Centro. So my question is, what are the main challenges to implement permaculture lifestyle and permaculture designs in Havana Centro? ¿Habana? Centro. Centro Habana. Eso es Centro Habana. Centro, the district of Havana. Específicamente en Centro Habana, en el distrito de Centro Habana. ¿Y cuáles serían los principales desafíos para implementar en zonas metropolitanas como Centro Habana? Bueno, Centro Habana Well, this district of Central Havana es una parte importante. Yo no puedo ir con esta cosa que me hace ruido. Centro Habana es una parte importante de la ciudad. is an important district of our Es el city. llamado centro tradicional. It is the so-called traditional Es center un of the barrio city. muy compacto. It's a very O sea, compact neighborhood. las construcciones son ahí muy The compactas. buildings are very compact. Es uno de los 15 municipios de la ciudad. La ciudad tiene 15 municipios. Of the city. 15. We have 15 municipalities. Y en realidad uno de los problemitas que tiene Centro One of Habana, the problems that we ligero, find in es que tiene un Central problema Havana serio de mantenimiento de is a las serious construcciones. problem when it Hay comes una to maintenance transformación of the muy buildings. fuerte There's a very strong transformation. Bueno, aquí ustedes saben, Bueno, como la vivienda es un problema, since we have a las housing familias problem, siguen viviendo the families, generaciones y generaciones en la they misma continue to construcción. expand in the Esas same construcciones se han transformado, So pero además hay una falta de mantenimiento muy fuerte the houses because y se han deteriorado. generations continue Muchas to de live esas in the construcciones same que hay que houses. recuperar. Many of these houses Primero hay que have recuperar collapsed, and they el have been centro histórico, en algún momento deteriorated. se First, we recuperará have to el centro tradicional. recover Y the creo que esa es una de las limitaciones que ha tenido, no porque inclusive comenzó un sistema de permacultura en Centro Habana, pero el desarrollo fundamental que han tenido después los sistemas están más en los municipios de la periferia de la ciudad, aunque por ejemplo aquí están Orestes y Bustos, que son de un barrio también, de una zona, de un municipio densamente construido, también con ciertas limitaciones, pero todavía es un poquito menos compacto que Centro Habana. O sea, sí habría que buscar soluciones, pero las prioridades están donde el impacto, pienso que constructivo, va a ser menor, puede ser menor, hasta que eso se vaya transformando. Impact on housing until we No sé si le respondí la pregunta. I don't know if I was able to answer your question. Gracias por esta oportunidad de conocer un poco más de esta isla y su gente. Creo que en el mundo Cuba es un ejemplo de educación, del alto nivel de educación que tienen todos los cubanos. ¿Y qué posibilidades ven ustedes de que la permacultura y todas estas soluciones se integren en el sistema educativo nacional? Vemos posibilidades, sí vemos. Déjeme decirle una cosa, el primer diplomado de agroecología, no de permacultura, se dio en Cuba en el 96, porque tengo que volver a que nosotros éramos un país monoproductor, agroexportador, o sea, con todas estas características que son un problema. Y realmente pienso que hay muchas cosas, no porque, por ejemplo, el tema de educación ambiental se trata en las escuelas, y de alguna manera estas cosas también se van a integrar. Pero nosotros estamos hoy en un momento en el país donde hay de todo. O sea, es un escenario muy diverso. Tan diverso como que está la permacultura, está la agroecología, pero también están los paquetes tecnológicos, también hay cosas que han vuelto porque producir comida es una prioridad y porque cada vez el gobierno puede comprar menos con la misma cantidad de dinero. O sea, importar menos alimentos. Entonces, pienso que sí va a ser. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se ha revalorizado mucho la pequeña escala,
que no es parte de nuestra cultura. La cultura nuestra es la cultura de la plantación, es la cultura de lo grande. Sin embargo, se ha revalorizado a la pequeña escala porque la agricultura urbana, porque los pequeños campesinos han demostrado que en pequeños espacios se produce mucho y muy diverso. Entonces, de alguna manera, todas estas cosas progresivamente también se van a ir integrando al sistema de educación. Lo van a pedir las propias gentes. Yo creo que va a salir de la propia comunidad. Además, hay una cosa interesante en los lineamientos, en los últimos lineamientos económicos y sociales que se aprobaron para el desarrollo del país en los próximos años, donde el gobierno local, o sea, estamos hablando de la localidad del municipio, estamos hablando del Consejo Popular. Aquí tenemos un presidente de Consejo Popular que es permacultor. Eso es una estructura de gobierno. O sea, el gobierno local está por ahí. Lázaro. O sea, él es gobierno. Es gobierno y es permacultor. Entonces, esos gobiernos locales en esa nueva política económica y social del país se están fortaleciendo mucho. O sea, están asumiendo un papel mucho más importante, mucho más abarcador que lo que tenía hace un tiempo, donde estaba, por supuesto, había una mayor centralización. Entonces, esa es una oportunidad. Eso lo vemos como una oportunidad muy importante para que estas cosas se vayan integrando. De hecho, están integradas en alguna medida, porque allá en la escuela hay una escuela, ¿por qué tú no les cuentas? Hay una escuela de niños discapacitados, bueno, discapacitados no me gusta decir la palabra, ¿no? Sino de niños con problemas. Y están desarrollando la permacultura en esa escuela, en ese barrio, en ese grupo de permacultura, se están proponiendo eso. No sé si por Cojimar también, de alguna manera, están trabajando con los niños. No está estructurado. No está estructurado dentro del sistema de educación ni nada de eso. Pero está entrando. Está entrando, y creo que eso es lo importante. Está entrando en esas estructuras a nivel local, que es donde más podemos hacer. Last question. Igual era como la misma pregunta, porque me parece que en el centro de La Habana la juventud está como separada de una visión de permacultura. Bueno, es lo que hemos visto caminando y platicando. Entonces, sí quería saber si había como un proceso de integración a los jóvenes, no solo en La Habana, sino en las provincias. Hay un trabajo con los jóvenes, al margen del trabajo familiar, que yo decía, en Centro Habana no hay un grupo de permacultura. De los 24 grupos esos que están ahí, Centro Habana no tiene. Pero hay un trabajo con los jóvenes. Se está haciendo un trabajo con los jóvenes en La Habana y se está haciendo un trabajo, o sea, dirigido. Bueno, dirigido, no me gusta la palabra. O sea, orientado, o sea, priorizado con los jóvenes de La Habana, con grupos de jóvenes. No con todos los jóvenes. Pero aunque no son tantos jóvenes, cada vez nos estamos poniendo más viejos. O sea, somos más viejos. Este país está envejeciendo seriamente. Pero se está trabajando y, por ejemplo, hay dos grupos de jóvenes, uno aquí en La Habana y otro en Santi Espíritu, donde ellos han elaborado una estrategia de integración de los jóvenes a la permacultura. Entonces fue un proceso que ha durado como 2 años, 3 años. Ahora se va a hacer en Santiago de Cuba también. O sea, pero los propios jóvenes elaboraron esa estrategia, porque tenemos la tendencia a involucrarnos con los jóvenes y decirle a los jóvenes lo que tienen que hacer. Eso es una tendencia que tenemos. Y eso tenemos que eliminarlo, y lo logramos en este trabajo donde ellos elaboraron su propia estrategia, diciendo cómo podía la permacultura integrar a los jóvenes. También en la agroecología, también los jóvenes se están yendo del campo. O sea, está pasando eso, se están yendo del campo a estudiar otras cosas. Entonces, ¿cómo logramos esa permanencia?
con mucha más creatividad, con algo mucho más atractivo. Y creo que se está trabajando en esa dirección. Ahora van a tener un proceso de capacitación, de aprendizaje, de talleres, de construcción colectiva del conocimiento, que es como nos gusta decirle, porque en realidad nunca tratamos siempre de ponernos a distancia, o sea, ser facilitadores, como decía Robin. Gracias. I can say that I live in Central Havana, and we need to see different optics of permaculture. People in Central Havana live with 60 liters of water per day. People in Central Havana move by bicycle taxis all over. People in Central Havana have a very low ecological footprint, very, very low, well below 1 hectare. The Central Havana is full of cars with fresh fruits and a lot of different places, so we need to observe. And permaculture have many faces. Please, let's be diverse. Pero no saben de permacultura. No saben de permacultura. Hay que trabajar con la gente de Centro Habana, como con otros lugares, pero no lo podemos hacer todo de una vez. ¿Cómo dice la permacultura? En pequeño y creciendo. And Central Eso estamos Havana haciendo. is 4 square kilometers and 150,000 people of a city that have 727 square people and Me vas a 2.2 tener million que dar people. 2 preguntas más por esa intervención. Sí, porque yo no puedo hablar porque él quiere cortarme. Por allá hay una pregunta. Pero él fue el que habló. Bueno. Esta es la realidad de mi vida todos los días en la Fundación Roberto y Cari. Todo el tiempo. Bueno, realmente no vamos a tener tiempo porque es verdad que tienen que venir otros colegas, otros compañeros y compañeras a intervenir. Pero miren, yo voy a estar por ahí y buscamos a alguien que traduzca y me pueden hacer todas las preguntas que quieran, porque para eso estamos aquí. Gracias. Gonna take our time, slow down and design.